Grabar, que llevamos como 7 minutos, ¿verdad? No como 20. Bueno, vamos a comenzar con el segundo tema. Es muy interesante y muy rápido. Es un tema de mucho debate. Vamos a recordar también algunos conceptos ya vistos. Este tema pues, lo iniciamos con la soberanía y la globalización. ¿Qué habíamos quedado que era la soberanía? Pues que nos regieran nuestras propias reglas y que nosotros tuviéramos la decisión propia o la decisión final. Yo me atrevo a decir en esta cuestión de análisis, a mí me gusta de repente un poco más analizar, más que darle los conceptos que sé que al rato se van a olvidar, cuestionarnos si realmente la soberanía aplica todavía en México, ¿no? O si es un concepto que lo tenemos en la Constitución, pero que hacia el exterior ya no aplica tanto, ¿no? A comparación de la globalización, ¿qué es la globalización? La globalización es, es un proceso meramente pues tecnológico, ¿no? En donde las naciones cada vez han ido disminuyendo o desapareciendo, no de manera física, pero sí de manera económica las fronteras, ¿no? ¿Cuándo comienza esta cuestión de la globalización? Pues prácticamente desde que Cristóbal Colón decide zarpar para buscar nuevas rutas comerciales, entonces ya estamos hablando de un personaje que se globalizó, ¿no? Que comenzó a salir de sus fronteras y que ahí comienza él pues a generar también nuevas leyes de comercio exterior, nuevas leyes de comercio marítimo. No sabía que las estaban creando. Posteriormente, en esta etapa, pues llegamos hasta, nos tendremos que saltar ya por tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que es cuando se acentúa esta cuestión del capitalismo, ¿no? Se cae, viene la cuestión del muro de Berlín, eh, termina esa lucha de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y entonces se empiezan a crear instituciones que las vamos a ver más adelante, instituciones pues de corte económico, ¿no? Entonces ahí ya nos habla de una globalización y llegamos hasta hoy en día. Ahorita lo vamos a precisar un poco más, cómo está la cuestión de hoy en día de la, de la globalización, ¿no? Ahí vemos en la pantalla el concepto de, déjeme ver si puedo quitar el cuadrito. Sí, sí, el concepto de soberanía, ¿no? Adoptar tu propio régimen, tomar tus propias decisiones, que te respeten tu territorio, hacer uso libre de tus recursos, tu gobernabilidad. Ahí vemos un tema muy importante que comentábamos hace rato de los derechos, ¿no? Si realmente México tiene la libertad de hacer el libre uso de sus recursos, ¿no? Veamos la materia energética, pues sí, somos muy nacionalistas, el petróleo lo expropiamos con Lázaro Cárdenas, es nuestro, es parte de nuestra soberanía, pero la verdad es que no tenemos el dinero para poder tener más refinerías, para poderlo extraer, para poderlo, digamos, que licuar, que procesar, que purificar, ¿no? Terminamos dándolo a otro país, como Estados Unidos, el cual nos lo regresa. Entonces ahí es donde ya empezamos con los problemas de la soberanía, ¿no? Y bueno, ¿qué temas van entrando en esta cuestión de la soberanía? El tema de los derechos humanos, del comercio, del medio ambiente, políticas monetarias y laborales. Todos estos temas son temas que se vuelven complejos para que un Estado pueda resolverlos por sí mismos. Entonces, ahí ya la soberanía comienza a quedar un poco atrás, ¿no? Imagínense el tema de los derechos humanos, que México tiene ahorita la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde los padres pues, vemos que ya llevan años tratando de que les digan dónde están sus hijos. Desde mi punto de vista, creo que hay algunas investigaciones que ya les arrojaron dónde están, pero que no se logra precisar todavía quién
es el responsable, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la globalización vemos países que le dicen a México, ¿sabes qué, México? Sí le entro contigo a la cuestión de los tratados internacionales, pero pues tienes que poner un poquito más de atención en los derechos humanos. México, en su principio de política exterior del artículo 89, pues siempre dijo o siempre levantó la bandera de la no intervención, ¿no? No intervención, no nos metemos en tus temas, no me meto en los tuyos, pero hay una parte de esta historia en la que la Unión Europea, con Cedillo y México pretenden hacer un tratado de libre comercio llamado Telecuen, pero que la Unión Europea le dice a México, mira, sí le entro contigo al tratado, pero nosotros firmamos cláusulas de derechos de humanos y cláusulas democráticas, ¿no? Entonces prácticamente le dijo a México, tú ya tienes 70 años con el mismo gobierno, del mismo partido, entonces muy democrático no eres, ¿no? Entonces gana Vicente Fox, México es bien visto ante el mundo y la Unión Europea le da el abrazo a México, le dice, bienvenido, vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la diapositiva la política laboral de salario mínimo. Ahorita, como ustedes saben, se actualizó esta versión del Telecan llamada TEMEC, en donde prácticamente pues Estados Unidos también le pone ciertas condiciones a México. De tantas condiciones, pues hasta cierto grado le dice, está bien, me estás convenciendo actualicemos, de que actualicemos el tratado, pero ¿sabes qué? Tus salarios mínimos son muy bajos, entonces, pues si vamos a compartir también trabajadores, les vamos a abrir el espacio, necesito que tu salario mínimo lo adecúes un poco. México ya sabe que siempre se sale por la tangente y dice, sí, voy a aumentar mi salario mínimo, pero pues hoy en día vemos que sí lo aumentó, pero a Estados Unidos nunca le dijo cuánto lo iba a aumentar, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, estos temas nos dejan una idea de que México ya en la cuestión de la soberanía, pues qué tanto la defendemos, ¿no? Cuando ya no podemos estar del lado de los tratados internacionales